A veces el que está en el problema no tiene fuerza ni siquiera de orar. Ore al Señor, le decimos a alguien, hermano, tengo un problema grave. Hermano, ore al Señor, pero no tiene ni fuerza de orar. Está enfermo, no puede, es que no hay deseos de orar. Pero cuando está ese puente del que intercede, se pone ahí, gloria al Señor, ahí es que Dios obra de una manera que no lo explicamos. Yo no lo entiendo, pero es que Dios hace cosas no normales, sino que son cosas sobrenaturales. En Hechos 4, verso 31, en esta mañana de victoria. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Tome asiento, hermano, y vamos a entrar en este tema agradecido una vez más con el Señor. Bueno, realmente quiero decirles, sí, ahora me ven fuerte, dice el hermano, pero estuve muy, como les digo a algunos, estuve más allá que aquí, por milagro, y yo lo sé porque lo viví. Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro grande en pleno el mes donde más murió gente allí en España. Justo caí yo realmente durante la primera etapa. Quiero contarles un poquito de esto. Bueno, yo estaba llevando a los hermanos el medicamento, llevándole al uno porque no podíamos salir. Llévele al uno, llévele al otro. Yo tenía un permiso especial pues de la iglesia para poder salir. Compre medicamentos, compre comida, llévele al uno, llévele al otro. Y no sé en qué momento comencé también a adquirir el virus, pero yo lo sentí y me quedé en casa. Sentí algo que no es una gripe, algo muy fuerte, pero me quedé en casa. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, al día 6 no podía ya prácticamente respirar, no podía respirar. Del segundo al primer piso de mi casa bajaba yo, cogido de la pared, no podía, una tos, una fiebre casi de 40, llamaba a la ambulancia, no venía, hasta que llegué al día 8 y al otro día, el día 9 ya le dije a mi hija, porque mi esposa también está enferma, le dije, llame a un hermano para que me lleve al hospital. Me fui, me llevaron y cuando llegué me pusieron oxígeno, me hicieron placas y el médico dijo, es imposible, porque si tuviera 7 días o menos, es posible hacer algo, por lo menos le aplicamos un antibiótico, un antivirus, pero usted lleva 9 días. Es difícil ya, vamos a ver qué hacemos. Y por una ventana del hospital, mi familia estaba fuera en la calle, les hice una fotito y dije, es la última vez que los veo. Pensé, dije, yo creo que porque estaba muriendo gente, y ellos hicieron lo mismo, yo estaba con el oxígeno y por la ventana me hicieron una foto y pensaron igual, seguramente no lo vamos a volver a ver. Me sacaron de Murcia, me llevaron a otra ciudad porque no había ahí en Murcia camas, sitios para personas como de la gravedad que yo tenía, y me llevaron allí y luego del tercer, cuarto día me agravé peor, tuvieron que ponerme el tubo y bueno, ahí yo dije ya hasta aquí llegué, estaba consciente, cogí el teléfono con la mano que podía y le escribí a mi hija y prácticamente me despedí. Le dije qué hacer, hagan esto, vayan a vivir a tal parte. Les organicé y me quedé ahí. Ya no podía respirar. Y llegaron las enfermeras, el médico, me pusieron el tubo y yo me quedé dormido. Eso fue a las 2 de la mañana.
del cuarto día, que me quedé dormido. El día anterior me había dicho el médico, le vamos a aplicar un medicamento experimental. Como no podía hablar, usted nos hace señas que lo acepta porque es experimental. Puede que le ayude, puede que no. La primera vez que lo vamos a aplicar. Y ya tenemos la autorización de su familia. Su hija ha dicho que sí, que se lo apliquen. ¿Qué dice usted? Grabaron y lo aplicaron. Pero al otro día estuve peor. Y yo pensé que ya me iba. Yo, como uno hace, ¿no? Humanamente, arregla las cosas con el Señor. Perdóname, Señor. En mi mente, porque yo no podía hablar. Y bueno, lloré, comencé a llorar, a ver a mi familia solitos, porque ya sentía que no podía. Es decir, que me iba, era verdad. Y comencé a verlos como una visión y solas, a ellas dos, mi hija, mi esposa. Y me quedé dormido llorando. Y al otro día me desperté a las 6 de la mañana, pero no sabía si estaba vivo o estaba soñando. Y era así, yo miraba y muevo una mano y como que estoy vivo. Podía respirar. Esa noche Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Porque incluso el oxígeno que se salió, yo no sé, la manguera esa, la goma esa salió, y yo estaba, pues me despierto y veo que estoy vivo y busco el oxígeno, pero si estoy respirando. Y viene el médico y la enfermera, ¿qué te ha pasado? Yo no sé, pero yo estoy bien. Bueno, exámenes allá, los pulmones van bien, van mejorando. Y vamos a hacer otro examen, pero el problema del hígado, se colapsó el hígado por el Remdesivir ese que me aplicaron. Así que tuvieron que suspenderlo, porque me afectó el hígado y hasta ahí llegó. Y el médico dice, ahí ya lo que tu cuerpo reaccione, porque no podemos aplicarte más el Remdesivir, el antiviral ese, porque te ha dañado los riñones, el hígado y todo. Así, y ahí es que Dios comenzó a obrar, porque comencé a sentirme mejor. El médico dijo, vas a estar 2 meses aquí. Estuve 17 días y al 18 día dije, yo me siento bien, ¿por qué no me voy a la casa para recuperarme? Bueno, si te sientes bien, me fui a la casa. Y Dios, de verdad que Dios obró. He estado casi un año en un proceso de post-COVID, algunos síntomas que quedan, algunas cosas, pero Dios arregló los pulmones, los riñones, Dios hizo todo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios, hermanos, Dios hace cosas. Había una iglesia orando. Como leíamos, la iglesia hacía oración continua. A veces el que está en el problema no tiene fuerza ni siquiera de orar. Ore al Señor, le decimos a alguien, hermano, tengo un problema grave. Hermano, ore al Señor, pero no tiene ni fuerza de orar. Está enfermo, no puede, es que no hay deseos de orar. Pero cuando está ese puente del que intercede, se pone ahí, gloria al Señor, ahí es que Dios obra de una manera que no lo explicamos. Yo no lo entiendo, pero es que Dios hace cosas no normales, sino que son cosas sobrenaturales. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Bueno, la intercesión efectiva, el poder de la intercesión, todo esto, hermanos, es un tema que usted lo conoce. Desde que nos convertimos estamos hablando de oración, de intercesión, aunque la intercesión como tal es un tema más nuevo, 20 años por ahí hacia acá, por lo menos empezó en Colombia el programa de la intercesión. Más sin embargo, creo que todos sabemos de alguna manera. Por eso, como dijo el apóstol, no les traigo un mandamiento nuevo, sino el que ya está, el que ustedes conocen. Gloria al Señor. Y que además Dios les ha dado a ustedes un hombre que es un maestro. Así que lo que yo pueda aportar será un poquito.
pero ustedes ya saben del tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Saludo a mi hermana Eri. Perdón, no había visto antiguos amigos con ella. Usted ya sabe cómo Dios actúa. Usted sabe, y creo que, y quiero hacerle una pregunta, ¿qué es orar? Bueno, hablar con Dios. Realmente la respuesta más acertada es eso. ¿Y qué es sentirse interceder? Por ahí va. Por ahí va. Es la respuesta más, ponerse en medio entre el acusado y la justicia, básicamente. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué conlleva el ser un intercesor? Conlleva una serie de cosas. Y le quiero explicar algo, hermano, esta mañana que usted lo sabe. Una cosa es orar y otra cosa es interceder, aunque la intercesión está dentro. A veces hacemos diferencia entre lo que es interceder, orar o ayunar. ¿Usted va a interceder? No, voy a ayunar. ¿Usted va a orar? Voy a ayunar. Quisiera, hermano, que habláramos un poquitín acerca de la oración y un poco del ayuno. No podemos hacer la diferencia entre orar, ayunar, interceder, porque lo que es el ayuno y la intercesión están dentro del contexto de la oración. Dentro del contexto de la oración. El ayuno no hay que sacarlo, la intercesión no hay que sacarla, sino que está dentro del contexto de la oración, sino que la intercesión tiene un nivel diferente, porque todos oramos, tenga eso en cuenta. Es más, debemos orar, pero interceder, ahí les dejo para que usted piense, si todos podemos interceder, potencialmente sí. Es decir, que todos estamos llamados a orar y a interceder, pero la intercesión efectiva va más allá del simple orar. Amén. Orar es además un mandamiento, además una necesidad de la persona. Orar no es un momento exclusivo, que todavía viene eso de orar las 3 veces al día, ¿no? Todavía. En algunos está eso, 3 veces al día. Y algunos dicen, no he orado porque no he tenido tiempo. Pero orar no es una hora exclusiva. Yo más bien lo veo que la oración es un estado en el cual el creyente debe vivir. Debe vivir en ese estado de la oración. Porque hoy por hoy, en el contexto que nos movemos, hermanos, es difícil hacer las 3 oraciones de Daniel. Bueno, algunos sí la hacen, el desayuno, la comida y la cena, ¿no? Pero el orar es un estado en el que el creyente debe vivir. Yo relaciono y cojo ejemplos de la vida diaria, de la vida real. Es un estado en el que el creyente tiene el teléfono abierto. Cuando viajamos, en el caso personal, cuando viajamos fuera de la ciudad donde vivimos, vamos a algún sitio, voy delante siempre, mi hija va atrás en otro coche con su marido y solemos dejar un teléfono abierto, siempre. Yo voy adelante 4 o 5 kilómetros o 2 o 3, pero siempre el teléfono de mi esposa siempre está abierto con el de mi hija. De tal manera que nos escuchan lo que hablamos y le escuchamos lo que hablan. Por cualquier cosa, porque hay algo, porque cualquier cosa, siempre vamos, cualquier cosita vamos, y a veces se me olvida a mí, y voy hablando cosas, y mi hija me dice, papi, ¿qué es lo que dice? Y van a 5 kilómetros atrás. Teléfono abierto. Con el Señor hay que tener el teléfono abierto. No es decir, voy y me arrodillo y nos vieron que llegamos temprano y media horita y me vieron, pero hermano, no, es desde que uno se levanta.
Desde que uno se levanta, aleluya, aún como dice el salmista, aún en las noches, aún durmiendo, el cuerpo descansa, pero el alma, el espíritu se sigue conectando con la presencia de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, es un teléfono abierto con el Señor. Imagínense Josué, ¿se acuerdan? Peleando allá. Y ellos sabían que en el día ganaban porque eran más diestros en el día, pero en la noche el enemigo era más fuerte. Y ahí estaba el problema y venía la noche. Imagínense Josué, hermanos, vamos a hacer un ayuno para que el sol se detenga. Vamos a hacer una intercesión para que... No, el teléfono abierto que estaba con el Señor, sol detente en Gabaón. Y el sol se detuvo y pudieron ganar la batalla. Por eso la oración, no hermano, no es una circunstancia exclusiva. Claro que uno saca tiempo para orar, para intimar con el Señor, cuando hay tiempo, pero cuando no, usted puede ir en el coche y va orando. Usted está en el trabajo y va orando. Gloria al Señor. Usted está por el camino y va orando. Usted va por la calle y va mirando la naturaleza y levanta los ojos y ve los cielos. Y cuando usted ve la gloria de Dios en lo que hay gente que sale a la calle a lamentarse solamente. Y hay creyentes que, hermano, andan como si estuvieran todos los días de funeral. De funeral. ¿Qué le pasa, hermano? Ay, hermano. Ay, hermano, llevan la casa, el televisor, el coche encima y andan así. Y bien, hermano, bien, pero hoy qué duro. No, hermano, no. Si la vida con el Señor es diferente. Sí, es diferente. El evangelio, porque es que, ¿sabe qué es el problema? Que a veces, y son cositas que vamos arrastrando de generación en generación. Vamos arrastrando cositas que el evangelio es una vida sufrida. Una vida de llanto todos los días, de lágrimas. Y sí lloramos, pero ya les voy a explicar cuándo es que se llora. Porque no es así el evangelio. ¿Usted cree que el Señor nos llamó a esa vida nostálgica? No, eso no nos llamó. No, estad pues libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y el fruto del Espíritu es otra cosa. Amor, gozo, paz. Todo eso. Entonces, mire que no es para vivir de esa manera. La oración, hermano, es el teléfono. Señor, mira esto. Señor, esto. Gloria a Dios. Yo, en medio de mi enfermedad, es que hay muchas cosas que Dios me ha enseñado. Y íbamos viajando cerquita ahí a visitar unos hermanos, ya después de recuperarme un poco. Salí ahí a 20 minutos y entonces mi hija iba atrás como siempre, pero esa vez se fueron todos allá y me dejaron a mí solo. Y yo iba adelante, y como no entrábamos todos. Y yo iba mal, estaba recién en la recuperación, yo iba mal, sentía un dolor como que me quemaba atrás los pulmones. Y yo comencé a orar, ay Señor, dame la salud, porque justo me tocaba ir a dar una cortita enseñanza. Señor, dame la salud, y si no, ¿cómo yo puedo hablar tu palabra? Señor, tú no ves. Y yo comencé a hablar así, y dice mi hija, papi, ¿está bien? Y yo, ay, sí, mamita, estoy bien. Pero me escuchó lo que yo iba hablando. Entonces, cuando uno ora al Señor, uno tiene que hablarle, hermano, como si hablara con un amigo. A veces hacemos tanta reverencia para orar, ¿no? Uy, eso nos alistamos. Señor Jesucristo. Y hacemos un protocolo. Hable con el Señor como un amigo, como un colega. Y lo abraza y Señor, ¿sabe lo que me pasa? Y comienza a hablar con Él. Y comienza a decirle las cosas. Hasta lo más simple. Hasta lo más insignificante. Pero Él tiene cuidado de esas cosas. Dele alabanzas al Señor Jesús. El ayuno, un poquitito del ayuno, cuando a veces hablamos del ayuno, ¿qué es lo primero que viene a la mente?
El hambre. Ay, y no se ha dado cuenta que a veces usted aguanta todo el día, no come por circunstancias de la vida y no siente el hambre, pero cuando ayuno, ay, de una vez, eso es el relojito de una vez, porque tenemos todavía, y esto hermano, ojalá que lo podamos quitar, y esto va un poco con lo que ustedes han escuchado por ahí, el neopentecostalismo, que es coger cosas que no son para nosotros, meterlas dentro de la vida cristiana, dentro de la iglesia, dentro del nuevo pacto, cosas que no era para nosotros, porque recuerden que el ayuno atrás, allá en el Antiguo Testamento, ¿cómo era? Sí, rasgue, ceniza, llanto, dolor, lamento. Ese era el ayuno. Y hay algo todavía en nosotros de eso. Todavía, y salimos con una cara ayunando, hermano. Ayunando. San Mateo capítulo 6, verso 16. ¿Por qué? Explico, porque el ayuno, y usted lo sabe, el ayuno anterior pues, era duelo. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración de ellos estaba basada en algo que estaban esperando. Ellos gemían por algo que Dios les había prometido. Ellos gemían por lo visible, una tierra, un reino, y ellos gemían por eso. ¿Cuándo será? Pero mire lo que dice la Biblia, si usted lo quiere leer, San Mateo capítulo 6, verso 16. ¿Qué es lo que está hablando? Acerca de el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas porque ellos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ungir y lavar son sinónimos o eran sinónimos de alegría. No era de tristeza, la tristeza era la ceniza. Porque, hermanos, si el Señor está con nosotros, ¿por qué hay tristeza? Entonces, eso de irradiar tristeza era para el ayuno judío. Pero usted y yo estamos en el nuevo pacto. Usted y yo no somos judíos. No intentemos traerlo de allá. Ellos rechazaron a Cristo. Nosotros lo abrazamos a Él y Él nos abrazó. Es nuestro amigo, es nuestro Padre. Lo queremos, lo amamos. De tal manera que no tenemos por qué tener esa práctica. Ungir. Era una práctica cuando la persona se levantaba de la ceniza y cuando la persona estaba contenta porque Dios le había respondido, entonces se ungía, se lavaba y estaba contento. Así que no intentemos traer esas prácticas. Gloria al Señor Jesús. Al Señor le dijeron, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿De acuerdo? ¿Por qué no ayunan? San Lucas 5:33 en adelante. Porque los discípulos de Juan ayunaban todos los días. Hay gente que acumula ayunos. Dentro del programa, dentro del control administrativo que tenemos allí en España, hay una casilla que dice ayunos en el mes. Y se lleva eso y algunas cosas, a veces lo hemos debatido, ¿no? ¿Cuántos ayunos? Entonces algunos ponen 10 ayunos. 10, yo siempre pongo 1, porque lo hago yo y mi familia. A veces la iglesia no, pasa un mes y no hacemos un ayuno general, pero que lo hacemos, lo hacemos. Pero algunos, yo sé, 10 ayunos, wow, en el mes, 12 ayunos. Gloria a Dios, pero bueno, gracias a Dios por eso. Pero mire lo que el Señor les dice, y quiero aclarar, yo no estoy en contra
del ayuno, estoy a favor del ayuno y hay que hacerlo. Pero, hermano, no como un hábito, no como una rutina, sino que vamos a mirar para qué es el ayuno, y el ayuno está dentro de la oración. Entonces, el Señor les dice, ¿podrá alguien que está de bodas ayunar? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Cuál era el momento que estaban viviendo? Bueno, ellos venían con una mentalidad del ayuno judío, pero estaban con el Señor, se enfermaban, Él los sanaba, les faltaba comida, les daba de comer. Estaban contentos, se levantaba el mar y él reprendía y se calmaba el mar. Oiga, ¿usted cree, si en esa vida yo que me voy a poner a ayunar ni a orar ni nada? Yo estoy contento con el Señor, Él va haciendo todo. Y no es la vida que el Señor nos ha dado. Porque es que a veces parece que es que usted, el creyente, es el que hace las cosas y no el Señor. Entonces parece que eso se logró porque gasté 6 días de ayuno. Yo pregunto, ¿hay que hacerle una huelga de hambre al Señor para que sucedan las cosas? Señor. Porque eso es la práctica nuestra. Voy a hacer 5 días de ayuno y se derriban las murallas. ¿Y el Señor no puede orar con una oración efectiva? Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. ¿Y qué le dijo Pedro a Juan? Vamos a ayunar por a ver si se sana. Hagamos un ayuno 2 días, a ver. Y se va a levantar. No, Dios, mire, no tenemos nada de lo que nos pide, pero tenemos algo. Tenemos la unción del Espíritu Santo. Y es Dios el que hace las cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Es Dios. Llegará el momento en que tengan que ayunar. Claro que estaban con Jesús, caminaban detrás de Él. No tenían problema. ¿Y quién va a estar llorando? No, estaban contentos con Jesús, pero cuando Él se fue, ya no lo veían. Y ellos venían con una mentalidad de visible, de caminar por vista. Estaban aprendiendo el proceso de la fe. Estaban aprendiendo. Recuerde que el Señor se fue y al poco tiempo ya se habían ido el uno a pescar, el otro se fue a su tienda, a su comunidad, porque ellos se les había olvidado ya. Venían con una mentalidad y además una cultura de las cosas por vista y estaban aprendiendo la fe. Estaban aprendiendo a vivir por fe. Por eso el Señor les dijo, cuando yo no esté, ahora van a tener que usar la oración y van a tener que usar el ayuno para creer que yo estoy con vosotros. Para creer. ¿Dónde sentimos más la presencia del Señor? Claro, a toda hora. Pero se siente más la presencia del Señor cuando yo intimo con Él, cuando yo lo busco. Entonces ahí voy a sacar tiempo para ayunar, porque el problema, hermano, es que a veces no sabemos orar. No sabemos orar. Mira, el Señor, los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor, ¿qué les dijo? Cuando oréis, haced así. Y les dijo, Padre nuestro. ¿Cuántos versículos hay ahí en esa explicación? Hay 3 versículos. Imagínense la oración nuestra de 3 versículos. Y eso la religión lo practica. No, el Señor lo que les dio fue un orden, una estructura, para que nosotros entremos por ahí. Para que no caigamos en la repetición como algunos lo hacen. Cuando yo le digo a una persona, a un arquitecto, hágame la casa, el arquitecto dice, de acuerdo, necesito el plano. Yo le doy el plano y la mitad del dinero y ya está. Bueno, eso es la estructura, pero eso no está la casa hecha, viene el detalle, viene la base, viene todo lo que Él hace. Eso es lo que el Señor hizo con la enseñanza o con la instrucción de enséñanos a orar. Cuando oréis, esto es lo que tienen que hacer. Les dijo el Señor. Entonces, nosotros a veces no sabemos orar
sino que nos referimos específicamente a oraciones que están en la Biblia como lo hizo Elías. Y queremos que las cosas sucedan como sucedieron con Elías o con Ana. ¿Se acuerdan? Hermano, es que Ana oró amargamente y lloró y las cosas sucedieron. ¿Cuántas están orando así como Ana? ¿Alguna para quedar en embarazo? Algunas, no, casadas, ¿no? Obviamente. O algunos queremos orar como Elías y no cae fuego y no pasa nada. Y gritamos y no pasa nada. Hermano, eran otro escenario, otro contexto. Nosotros no estamos en ese contexto. Nosotros estamos, ¿por qué? Porque ellos, la presencia de Dios era momentánea. No era como usted y yo que podemos invocar al Señor aún acostados, aún en pijama, aún en la ducha. Usted puede invocar al Señor. No, ellos tenían un protocolo, un altar, preparar todo el sacrificio y entonces invocaban al Señor. No, usted y yo no preparamos eso. Lo que tenemos que tener preparado es el corazón. Gloria al Señor. En continuo comunicación con el Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Persistentes en la oración. Dijimos que el ayuno no es el ayuno que hacían ellos. El ayuno nuestro es diferente. Y pregunto en esta mañana, ¿para qué y cómo hacemos el ayuno? ¿Para qué ayuna usted? Cuando va a ayunar, ¿para qué? ¿Qué cree? Yo ahí les escucho. ¿Para qué cree que usted cree que es el ayuno que hacemos? A ver, ¿alguien más? Interceder por las almas perdidas. Quebrantar la carne del corazón. Hermanos, el ayuno es nuestro ayuno, debe ser. Nuestro ayuno debe ser con o tiene dos beneficios. El primero es subir el nivel espiritual. ¿Cómo se sube el nivel espiritual? Intimando con el Señor. Y bajarle impulsos a la carne. Bajar la carne, subir el espíritu. Para eso es el ayuno. Entonces sacamos un tiempo, sacamos mediodía, sacamos un día o 2 días, pero a veces el ayuno va cargado de oración por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y usted llega allí con una carga así, intercediendo por este lugar. Pero una cosa es orar, y otra cosa es interceder. Llegamos al ayuno, hermano, y comenzamos a orar por todo. Pero usted sale casi más cargado que cuando entró. Porque estamos haciendo al contrario. Lo que yo tengo que hacer cuando llego al ayuno, hermano, es comenzar a hablar con Dios. A hablar con Dios. No es simplemente aguantar hambre. No es aguantar hambre. Porque hay hermanos que llegan 8 horas, 10 horas en el ayuno y se van y no sienten la presencia de Dios. Y estuvieron todo el día, pastor, estuve desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué sintió? Bueno, bendiciones. Pero hermano, en el ayuno es para intimar con el Señor. Es tú y yo, Él y yo, Él y yo. Yo con Él. Entonces, cuando entro en intimidad con el Señor, ahí viene un diálogo. Ahí es que yo le cuento al Señor. Yo no entro allá, Señor, por mi abuelita, Señor, por el perro de la hermana tal, por esto. No, el ayuno no, hermano. Dijimos que es para bajar la carne, subir el espíritu. Cuando digo subir el espíritu es para crecer en fe, en conocimiento, en revelación.
en discernimiento, pero él y yo no, aquí no quiero meter ni a mi esposa. Yo cuando voy a ayunar, a veces voy con mi esposa, los jueves tenemos siempre, a veces oramos mediodía, a veces estamos todo el día, pero siempre los jueves, pero a veces ella no va y me voy yo solo. Y a mí me gusta, porque es que yo le hablo al Señor como yo quiero. Yo le hablo al Señor, no esa oración como programada para que nos vea, no, yo le hablo al Señor como Él quiere. Yo me voy por todo el salón y hablo y le digo, y es una cosa y otra, pero Él y yo. Entonces Él se da cuenta de mi necesidad, entonces me manda a entrar a la sala. Es por ubicarnos. Y en la sala nos sentamos a hablar, Él y yo. Y comentamos esto, yo le digo esto, y a veces yo me callo. Y Él me habla. Aleluya. ¿Y cómo me habla Él? Hermano, ¿cómo le habló el Señor? Una voz, Samuel. No, porque por ahí hay, aquí no, por ahí en España. Hermano, el Señor me habló, escuché una voz y me dijo, levántate. Yo respeto eso, pero yo no creo que el Señor habla así. El Señor nos habla por la palabra. Eso era en la antigüedad, allá le hablaba y el Señor y Jehová habló. Pero oye, sentí una voz. ¿Y qué le dijo la voz? No, que me fuera a hablar con esa muchacha porque ella era para mí. El Señor me mostró que es ella. Y ella le dice, pues a mí no, el Señor no me ha hablado. Cuando me hable, pues entonces hablamos. A veces creemos que cuando Dios nos habla, tiene que ser literal el sonido, pero hermano, a veces hay que callar en el ayuno, allá en la relación, sentaditos en la sala con el Señor. Entonces hablamos y viene respuesta de parte de Dios y yo le comento y Él me dice esto. ¿Y sabe qué viene ahí? Hermano, ahí viene discernimiento, viene fe. Ahí el Señor nos abre así como un manual y comienza a decir, esto es lo que te falta. En esto estás fallando. Y mire que no estoy orando por nadie, no estoy rogando por nadie. Estoy hablando con Él. Estoy hablando con Él. Porque orar es eso, hablar con Él. Cuando ya entramos más en confianza, un poquito más adentro, entonces, vamos a la recámara. Porque nadie entra a la recámara, a su habitación, si no es de confianza. O viene algún hermano y dice, hermano, venga para adentro. No. Si tiene confianza, lo hace sentar en la sala, si lo conoce. Si no lo conoce, ni le abre la puerta. Pero si lo conoce, lo hace sentar en la sala. Y si es muy íntimo, venga para adentro. ¿Y qué pasa cuando usted intima con el Señor? Cuando se mete solito allá, queda embarazado. Queda embarazado. Y de ahí sale con una visión diferente. De ahí usted sale con una fuerza. Que ese problema que traía, ese sentir apocado, nostálgico, se convierte en algo diferente. Porque hay algo dentro. Y entonces usted sale fuerte. Algo hizo Él, algo me transmitió. No sé si fue su mano o su voz, pero algo sentí. En medio de la pandemia allí, hermano, yo me iba y recorría el salón, así como aquí. Me recogí las sillas al centro y como el salón es grande, yo hacía ejercicio, iba allá, daba la vuelta. Pero mientras daba la vuelta le pedía al Señor. Y llegaba el momento en que tenía que, donde iba, pararme o sentarme o postrarme porque sentía la presencia de Dios. Hablaba yo con Él como se habla con un amigo. Es que la oración es para eso. Usted ahí no está pensando en comer y qué hora es, hermano, ni hasta el reloj me lo quito, porque es que cuando está uno con el Señor, hermano, pasan las horas, pasa el tiempo. Aleluya, no quiere uno irse de ahí. Lo llama a uno un hermano y, hermano, estoy orando. Ay, disculpe, hermano. Me llama mi esposa y son las 4, ¿por qué no viene? No voy a ir, espero aquí a las 6.
Estoy encerrado con el Señor, estoy bien, pero no tiene hambre, no tengo hambre, estoy con el Señor. Y mi espíritu va creciendo. No le he pedido nada. Todavía no le he pedido nada. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando aprendamos el secreto de orar, gloria al Señor Jesús, entonces entramos al plano de la intercesión efectiva. Ahí después de que mi espíritu está fortalecido. Es que a veces, hermano, estamos intercediendo, pero estamos derrotados. Y desde la derrota no se puede interceder ante nadie o para nadie, o no puedo ir a ayudar a nadie cuando yo estoy abajo. Desde ese punto de ver las cosas claras, es que yo ahora me paro en medio, como el abogado que va con los decretos en la mano ante el juez para defender al acusado. Con ese empoderamiento del Espíritu Santo que me da cuando yo intimo con Él, ahora paso la barrera de la simple oración y me meto al terreno, aleluya, del ministerio de Jesús, de interceder. Ahora sí vamos a interceder. Tengo armas. El Señor está conmigo. El Espíritu Santo clama con gemidos indecibles. Ahora vamos a comenzar, ahora sí. Pero hermano, no podemos interceder cuando estamos en desorden. A veces no cumplimos ni lo básico. A veces ni la oración de rutina, ni la oración personal no la hacemos, pero queremos interceder. Entonces, por eso no es efectiva la intercesión. Por eso no se hace efectiva. Hermano, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque han surgido algunos motivadores de oración. Y nos han hecho equivocar en muchos momentos. ¿No ha escuchado por ahí los que dicen, dígalo y así será? Pronúncielo, pronúncielo. Y así será. La palabra tiene poder. ¿Cuál palabra? La palabra no tiene poder. ¿Su palabra? Si quiere, dígalo ahí donde está, que el pastor se muera. Y yo sigo aquí. Porque a veces queremos, la palabra tiene poder y nos meten eso. La palabra tiene poder, pronúncialo 3 veces y así será. No, eso no es así. Eso es emocionalismo. Se llama la inteligencia emocional con la que la gente trabaja para ganar adeptos. Pero no pasa nada. Eso no sucede en nada. Y la gente, sí, pero dígalo 3 veces. A la 1, a las 2 y a las 3 lo va a decir y no sucede nada. Más que algarabía. No sucede nada. A veces se usa la música. La música, y la música es hermosa. Eso es hermoso, eso es algo. Y se manipula las emociones con la música. Salta, salta, avivamiento. Eso, hermano, se ha metido en algunas congregaciones. Ya no hablo de las otras congregaciones, sino en nuestras congregaciones. Inteligencia emocional. Dígalo, pronúncielo, así será. Vamos a derribar estas murallas a la voz de 3 y citamos allá lo que hizo el pueblo de Israel y gritarlo fuerte, y eso no es así. Nosotros no somos de esa doctrina. No, hermano. La oración nuestra, la emoción nuestra, la oración y la emoción no viene, hermano, por una rutina. Es verdad que nos emocionamos con la música. Es verdad que uno se emociona a veces en el culto y uno quiere saltar, es verdad. Pero les narro algo, les cuento algo. Tuve la oportunidad de estar unos meses en Estados Unidos ayudando, colaborando un poquito allí en la obra. Y al segundo domingo llegó una hermana con sus niñas y dice, hermano, ¿cuándo es el culto de danza? Porque es que tenemos los uniformes. Y desde que usted llegó no hemos hecho culto de danza.
Y yo, ay, hermana, culto de danza, ¿cómo es eso? No, pues que aquí nos reunimos y comenzamos a danzar, y el culto de danza, y damos la vueltita, y saltamos, y alabamos al Señor, un culto de danza. Yo le digo, bueno, ¿y por qué usted no lo hace? Pero aquí todos los cultos de danza son todos los cultos. Todos los cultos. Eso sí, le aconsejo que dance en el Espíritu. Porque nuestra danza debe ser en el Espíritu. Si es que alguno danza. Si es que alguno danza, danza en el Espíritu. Pero no una rutina, vamos a danzar. Eso es emocionalismo. Eso es neopentecostalismo. Y eso se ha metido a la iglesia. Pum, 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 dale duro a la batería. Pum, pum. Y a mí me gusta, y a veces hasta la iglesia dice, hermano, que muy duros los instrumentos. Y yo, hoy me toca mediar, interceder entre los músicos y la iglesia. Porque a mí me gusta, pero también a veces soy consciente que está muy fuerte. Que está fuerte, entonces me toca. Pero claro, es que eso se emociona, pero hermanos, la alabanza, aleluya, no debe ser motivada, ni una oración, repítalo, dígalo. No, 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 no. Es que cuando yo veo lo que Dios ha hecho, es que cuando yo siento lo que Dios ha hecho en mí, es que cuando yo veo el mundo, el contexto en el que estamos, y por gracia, por misericordia estamos en pie, hay una familia, hay unos hijos, hay una iglesia, entonces puedo ver la obra del Señor reflejada. Y tengo que adorar, y tengo que clamar, y tengo que gemir, y tengo que llorar en la presencia de Dios. Dale alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, no es por emoción, aunque nos emocionamos. No es una oración, un formalismo, una rutina. No, hermanos, es un estado en el cual tenemos que vivir. La intercesión es una parte de lo que es la oración. Ahora ya, estando seguros que el Señor está con nosotros, que estamos listos, equipados, porque el que intercede tiene que estar equipado, el que intercede tiene que estar dispuesto, gloria al Señor, el que intercede tiene que estar en la presencia de Dios y ser aprobado, no por el pastor solamente, sino que lo que hace tiene respaldo de parte de Dios. Gloria al Señor. Tiene que sentir la aprobación de parte de Dios. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando Samuel lo ungió y le dijo, dice que tomó la redoma, la ungió y le dijo, ve porque allá hay unos profetas, profetizarás con ellos y cuando venga sobre ti el Espíritu de Jehová, serás mudado en otro. Entonces harás todo lo que te viniere a tu mano para hacerlo. Pero primero el Espíritu de Jehová descenderá sobre ti. La presencia del Espíritu Santo es la aprobación de Dios en el intercesor. Hay gente que en algún sitio, y esto es verdad, llegamos, gente en un programa de intercesiones que intercesores no eran ni bautizados. No entendían ni lo que era orar, intercediendo. No, ellos pueden orar y clamar, pero intercesor tiene que ser aprobado. Que el Señor lo conozca, el Señor lo respalde. ¿Qué hizo el Señor? Miremos un ejemplo de intercesión del Antiguo Testamento que me gusta. La manera como este hombre intercedió. Y hablo de Abraham. ¿Se acuerdan que iba a destruir Sodoma el Señor? Pero él dice, encubriré yo a mi amigo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Oiga, lo conocía. Era conocido y era aprobado de Dios. Para que el Señor nos escuche, tenemos que ser aprobados, que Él nos conozca. No cualquiera, por eso dije al principio, todos podemos orar, pero interceder no es fácil. Yo digo, son fuerzas especiales.
Y las fuerzas especiales, hermano, están dispuestos a todo, hasta no sacar al secuestrado, hasta no cumplir la misión. Pero eso no es orando como dando palos de ciego. Señor, ayuda a esto, ayuda. No, la intercesión, escuche esto, hermano, porque es súper importante. La intercesión tiene un orden y un objetivo clarito. La oración, usted puede meter en la oración lo que quiera, la oración normal, pero la intercesión son misiones especiales en la cual nos ponemos un objetivo, en la cual fijamos unas metas, cómo hacerlo, quién, cuándo, cómo y qué es lo que vamos a hacer. Porque el intercesor a veces se carga de tanta cosa. Hermano, ore por mi abuelito que está por allá. No, ore por mí. Amén. Y el intercesor va. Y va, que no puede. Y uno ve a los intercesores a veces, hermano. Y claro, hay carga, hay dolor. Pero no puede hacer mucho cuando está cargado de tanta cosa. Termina enfermo. Termina, hermano, en una situación casi de depresión. El intercesor, ¿por qué? Porque se echa todo encima. El único que puede con todo y que se echó sobre él todo fue el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que se cargó sobre él, que Jehová cargó en él el pecado de todos, problema sobre el Señor. Todo eso, pero usted y yo tenemos que ser ordenados de una manera diferente. Vamos a interceder, vamos a gemir. Entonces, estando ya allá en la recámara, ¿se acuerdan? En la habitación, ya fuertes, contentos con el Señor. Él nos abraza y nosotros también. Gloria al Señor. Entonces ahí es que yo, Señor, ahora que estamos aquí tan buenos los dos, que hay buena amistad, que yo siento tu presencia, Señor, yo quiero pedirte algo. Y eso fue lo que hizo Abraham. Estaban ahí hablando entre amigos y le dice, oye, Señor, ¿cómo decirle? Es que tengo algo para decirle, pero se lo voy a decir. Vas a destruir la ciudad y si hay 50. Y comienza un diálogo. Y comienza ahí, él sabía lo que quería, porque la intercesión no es, Señor, tú lo tienes que hacer. No es así. Porque en la intercesión lo primero que hay que es resaltar la soberanía de Dios. Un leproso dijo, si tú quieres, tú puedes. Eso es reconocimiento de la soberanía, que Él lo puede hacer, pero yo no lo voy a obligar. Solo se lo pido si les pongo el problema. Y el Señor dijo, quiero. Y lo sanó. Entonces Abraham comienza de esa manera. Si hay 50, ¿no perdonaría la ciudad? Bueno, por 50, y porque eres mi amigo, lo voy a hacer. Por eso hay que ser amigo de Dios. Hay que ser aprobado por el Señor. Hay que vivir en constante comunión con el Señor para que Él nos diga, oye, sí o no. No es como dije al principio, vamos a hacer, hermanos, vamos a meter esta semana de oración y el hermano se va a levantar porque sí, y el hermano se murió. No, hermano, la intercesión no sirvió. No, a mí me pasó ahí en Lanzarote. Un hermano me dice, hermano, es que hay un español que yo le he hablado del evangelio y le han dado 3 o 4 días de vida. Yo le he preguntado al hermano, al hombre dice el hermano, que si quiere que venga el pastor a orar. Y él ha dicho que no. Pero hermano, yo tengo fe. Vamos a orar. Le dije, hermano, pero si el hombre ha dicho que no, pues no vale la pena. Hermano, es que la familia sí quiere, pero él ¿qué dice? Él dijo que no. Pero vamos, yo, bueno, le hice caso al hermano. Vamos, entramos allá y efectivamente en terminales. El hombre tenía cáncer. Bueno, le voy a orar aunque usted no quiere, pero yo aquí porque su amigo me ha dicho, yo voy a orar para que Dios tenga misericordia de usted.
Y si usted ha de ser salvo, el Señor le va a prolongar la vida. Pero si usted va a seguir rebelde, el Señor se lo va a llevar. Oramos y al otro día se murió. Hermano, ¿y qué pasó con el hermano Reinel? No lo vuelvo a invitar, hermano Reinel. No lo vuelvo a invitar, hermano, porque fue y usted oró y se murió. Le dije, bueno. Es que Dios es soberano. Porque yo ayune 5 días y deje de comer y le haga huelga de hambre al Señor, el Señor no va a actuar, a no ser que yo me entre y mueva el corazón de Dios, reconociendo su soberanía. Eso fue lo que hizo Ana. Si te acordaras de esta mujer, de tu sierva, y dieras a tu sierva un hijo varón. Porque la intercesión no es pedir a mi manera, es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso que quede claro. Oiga, yo quisiera esto, yo quisiera, pero Señor, no es a mi manera, es como tú quieras. Por eso Ana no pidió para ella, dice, yo lo daría, lo llevaría al templo, y ahí estaba la solución para el problema que tenía Israel de liderazgo. Era para eso. Entonces a veces la intercesión, hermano, ore porque es que mi hija, sí, pero ahí es donde el intercesor debe tener revelación de parte del Señor. Discernimiento de qué y por qué es que va a orar. Por eso digo, no se eche todas las cargas encima. Sí, amén, voy a orar. Bueno, y los hermanos a veces hermano, ore por este hombre que está en tal parte. ¿Y ese hombre quién es? Él quiere saber algo del evangelio. No, él no le gusta, pero es que yo quiero que oremos. No, hermano. Una persona que blasfema y que no quiere saber nada del evangelio, hermano, oremos así, lanzar oraciones al viento a ver quién las coge. No es así. La intercesión, hermano, es como lo hizo el Señor cuando vio al ser humano como ovejas que no tenían pastor. Entonces Él se presentó como ofrenda grata, se puso entre el condenado y la justicia. Pensó, miró, se enteró del precio que había que pagar. ¿Qué es lo que piden? Bueno, pues es esto. Digo, pues ese soy yo. El único que puede, aquí está. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pagó el precio y rescató al hombre. Usted como intercesor no puede estar ofreciendo oraciones a todo el mundo. Hermano, vamos a intercesión y ahí el Señor va. No, hermano, no, sea ordenado. Estudie el caso, hable con la persona, entérese de qué es lo que va a hacer. ¿Por qué hay que orar para que la oración sea efectiva? A veces lo meten en problemas al pastor. Hermano, ore por esto. Y yo no, Señor. Gente que no quiere, gente que es blasfema. Y uno lo que dice, Señor, ten misericordia. Pero gastarme un día de oración por un blasfemo que no quiere, Señor, ten misericordia. Pero por la iglesia, por el hermano que está débil, por el hermano que está pasando una prueba, por la iglesia para que sea renovada en el espíritu, para que haya un avivamiento espiritual en la iglesia, para que haya santidad en la iglesia, para que hayan dones y ministerios. Ahí le gasto un día, 2 y 3, porque eso conviene, porque eso es necesario. Eso es necesario en la iglesia. Y eso es la intercesión que se debe hacer para que la iglesia, hermano, hayan todo esto que necesitamos, como hubo la iglesia del principio. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El intercesor tiene que ser aprobado. El intercesor, para que la intercesión sea efectiva y sea poderosa, primero el intercesor debe fortalecerse y para eso use el ayuno. Use el ayuno para usted y el Señor. Use el ayuno. Entonces cuando en el ayuno usted sale fuerte, entonces paso ahora sí al frente. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Hay una necesidad para que los hermanos sean llenos del Espíritu Santo.
Y hago una lista y digo, ¿cuántos no han recibido el Espíritu Santo? Hablo con ellos, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esto, hablo con el pastor, ¿qué le parece? Vamos a hacer este mes, vamos a orar, a interceder con tales y tales hermanos. Ya hemos ayunado, no hemos ayunado por eso, hemos ayunado para nosotros fortalecernos. El ayuno es la capacitación del soldado antes de ir al combate. A veces ayunamos para que caigan murallas y caigan centellas y no sucede nada. El ayuno es para fortalecerme, para intimar, para encerrarme con el Señor. Y ahora que ya estamos fuertes, vamos a interceder. Y ahí cogemos los casos. No hay dones en la iglesia. Señor, ¿qué pasa? Vamos a orar este mes exclusivamente para que Dios dé discernimiento, dones, ministerios en la iglesia. Porque a eso tiene que estar enfocado la intercesión. Cuando yo hablo con el Señor allá en mi intimidad, le cuento los casos. Esto. Entonces viene un sentir de parte del Señor. ¿Cuál es la necesidad? Y esa necesidad, usted sabe si viene, es decir, esa aprobación de parte de Dios, usted sabe si es de Dios o no, cuando eso está en la dirección de la voluntad de Dios. Hermano, vamos a orar para que Dios me dé un trabajo. No interceda por eso. O haga una oración, Señor, tú sabes mi necesidad, estoy necesitando. Pero ya, porque esas cosas son añadidura. Un hermano llegó, es que hermano, yo no sé por qué suceden cosas. Llegó un hermano allá, hermano, venga, antes de la dominical, hermano, con un boleto de lotería. Hermano, haga una oración, porque si me la gano, me gano el gordo, yo compro el lote, compro esto para la iglesia y lo dono. Y vino a mi mente lo que Pedro dijo cuando le ofrecieron dinero para que pasara el poder, tu dinero perezca contigo mismo. Pero le dije, hermano, no, yo no oro por eso. Si usted la gana, ya usted haga lo que quiera con su dinero. Yo no voy a orar por eso, hermano. Discúlpeme que no voy a orar. No solemos orar por estas cosas. Entonces vienen peticiones de oración por cualquier cosa. Eso no está en la voluntad de Dios. Pero sí está en la voluntad de Dios en que la iglesia sea santa. Y hoy por hoy estamos en un contexto, hermano, donde estamos tan cerca, y anoche venía con el pastor y dijo una frase que me quedó sonando, tan cerca de la corriente que a veces nos lleva. Los jóvenes, y no los jóvenes, los viejos también. No que los jóvenes, los viejos también. Internautas ahí, denle. Y a toda hora va uno a la casa a visitarlo. Sí, hermano, un momentito. Dele. Oiga, es que no es que no se pueda. Usemos todo eso. Entonces, hay necesidad, hermano, de que la iglesia sea santa. Hay necesidad de que la iglesia esté en los fundamentos del inicio. Y se van perdiendo. No hablo de cosas culturales, sino de la necesidad de ser llenos con el Espíritu Santo. Que la visión por las almas no se opaque. Parece que ya somos salvos, somos creyentes graduados. Yo estoy esperando que el Señor venga. Mire, 40 años, yo ya no necesito. No, hermano, mientras usted esté aquí, esté en este cuerpo, hay que gemir. Porque tenemos una lucha personal. Una lucha. Y quiero decir algo, hermano, que quizás no esté de acuerdo con algunos en lo que se llama la guerra espiritual. Nosotros no tenemos guerra espiritual, tenemos luchas. Porque cuando hablamos de guerra espiritual son dos bandos, espíritus. Y aquí están unos espíritus buenos y aquí están los malos. Y hay una guerra. Entonces, hoy ganan estos, mañana ganan estos. Y están así. En este caso sería el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás. Y hoy el Espíritu de Satanás avanzó un poquito y mañana el Espíritu de Dios avanzó otro poquito. Y es una guerra, porque las guerras son así.
A veces va uno avanza y el otro baja y así son las guerras. Y a veces nos hemos metido en guerra espiritual. Nosotros no somos espíritus, somos espirituales. Eso es diferente. Esa guerra espiritual no es de nosotros. Cuando la Biblia habla de que usemos toda la armadura, no es para pelear con los espíritus. No, hermano. No, nosotros no tenemos por qué pelear con los espíritus. Lo que el Señor, es como si usted va a ir, a ver, ¿qué le digo yo? Como si usted va a ir donde hay serpientes. Se va a meter a la selva y hay muchas serpientes. Lo que le dicen es, mire, tenga la vacuna por si lo muerde una serpiente. Pero no va usted allá, ¿dónde está la serpiente? A buscarla y a pelear con ella. No, usted va a hacer una excursión. Usted va a hacer algo allí. Entonces lleve el antídoto. La armadura es el antídoto por si el enemigo se atraviesa. A veces se levanta un espíritu y hay que reprenderlo, pero yo no estoy buscando espíritus. Yo no estoy en ninguna guerra espiritual. La guerra la peleó Él. Y Él la ganó. Él la ganó, hermano. Usted y yo tenemos una lucha, como dice Santiago, por nuestra naturaleza tenemos una lucha y el enemigo conoce. Pero si usted está vestido con la armadura, tranquilo, usted siga para adelante. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Resista y ese se va. No, es que anoche un espíritu y tumbó las ollas de la casa y la ventana se cerró. Hermano, yo me levanté reprendiendo por todo. Mentira, el enemigo no está interesado en las ollas ni en cerrar puertas. El enemigo está interesado en que usted no ore. El enemigo está interesado en que usted, en vez de irse al culto, acepte la amistad de por allá y venga. No, una invitación, hermano, sabiendo que hay culto. Son cosas de la vida diaria, son cosas muy fáciles. Y ahí es donde tenemos que tener discernimiento, hermano, pero qué malo hay, hermano, qué problema hay si es que es un amigo. Yo no le veo nada de ir. Es que el problema no es que sea pecado, el problema es invertir el orden. Invertir el orden. Entonces es ahí donde el intercesor entra. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los matrimonios? ¿Por qué esto? Entonces hay un clamor constante de esos soldados, de ese ejército de intercesores, que están viendo esa necesidad y se meten ahí y el Señor comienza a sacar, el Señor comienza a llenar con el Espíritu Santo y comienza a verse resultados y la iglesia de pronto comienza la visión de ir a evangelizar, el que no le gustaba, de orar, el que no tenía el sentir. Oiga, ¿y qué es eso? Es el resultado de la intercesión efectiva. No son logros particulares solamente. Dios puede sanar a alguien, pero yo voy y oro por la persona y que Dios haga lo que quiera hacer. Es que a veces se va a sanar en el nombre de Jesús. Por allá un pastor en Colombia se metió en un problema hace mucho tiempo, porque él quería, pues ganarse la familia y la abuelita se murió y el hermano, dígales que voy para allá, voy a orar. Y voy a orar y se encerró, como hizo Pedro, se encerró allá y dándole la orden a la abuelita que se levantara y la abuelita no se levantó. Y la familia apedreó al pastor, lo sacaron corriendo. Porque nos metemos en cosas que es la soberanía de Dios y el Señor permitió que se muriera. Por eso cuando ore con un enfermo, lo que uno tiene que hacer es, Señor, yo sé que tú puedes sanarlo. Y si en tu voluntad está, sánalo. Y reprendemos la enfermedad en el nombre del Señor. Y si el Señor lo sana, pues gracias a Dios. Pero no es dándole ultimátum al Señor. O lo sana o lo sana. Deje que Dios actúe. Deje que el Señor actúe como Él quiera. Y si Él lo hace, glorificado es el nombre del Señor. Y si nos dijo no, glorificado es el nombre del Señor. Pero a veces hay frustraciones en los intercesores por eso, o en la iglesia.
porque damos por hecho algo que Dios todavía no ha hecho si sí o no. No, hermano, usted tenga fe. Yo tengo fe que el Señor puede obrar. Pero puede obrar ¿cómo? Como Él quiere. Y Él piensa diferente a lo que yo pienso. Y el sentir de Él es diferente. Entonces, tenga en cuenta eso, ¿para qué? Para que su ministerio, su trabajo de intercesión no sea murmurado y no sea menoscabado por algo que dijimos que va a ser así y no fue. La fe, hermanos, es nuestra herramienta y la fe es la que vence. El intercesor tiene que ser gente de fe, pero creemos basados en la voluntad de Dios. Basados en la voluntad de Dios. Si Dios quiere, así será. Yo tengo fe. Mire, hermano, lo único seguro, 100% y que no podemos equivocarnos, es que el Señor va a levantar su iglesia. Eso no es, usted tenga fe o no tenga, mire, eso va a suceder. Y eso lo sabe hasta el incrédulo, o el inconverso, que algo va a suceder. Eso es así. Pero que el Señor sana o no lo sana, no lo sé yo. Es que no lo puedo saber. Yo sé, mire, yo sé que Él lo puede hacer, porque Él es poderoso. Pero decirle a la hermana, mañana venga por su esposo que está alentado, porque el Señor lo va a sanar. A no ser que haya, pues, un don de fe, que eso es otra cosa. Porque la fe opera en tres maneras. La fe natural de la gente por ahí, que tiene fe en esto, en San Gregorio, en el sol, tiene fe en el coche, tiene fe. Esa es la fe natural. Está la fe salvadora, que es la que nos permite creer en la obra del Calvario, que Jesús murió, que Él nos lavó con su sangre y que nos lleva al arrepentimiento. Esa es la fe salvadora, pero está el don de fe. Usted dice, hermano, no me voy a tomar una pastilla porque el Señor me va a sanar. Y uno le respeta eso. Amén, hermano. Si usted así cree, así es, así va a ser. Pero usted es su fe. Pero obligar a todos que tengan que hacerlo, eso no puede ser así. No puede, eso no es así. Entonces, hermano, créalo, dígalo. No, ahí pasamos una línea que no, el Señor no nos aconseja. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos avanzando un poquito más. Entonces, hermanos, tengamos todas estas cositas sencillas, pero tengámoslas en cuenta. Hay que pagar un precio. Hay que pagar el precio. Y el intercesor tiene que sacar tiempo, tiene que sacrificarse. Sacrificar. Esto no es, por eso dije, todo el mundo no puede interceder. Todos no pueden interceder. Gloria al Señor Jesús. Algunos pueden hacerlo. Además, tiene que tener un llamado de parte de Dios para interceder. Hay gente que le gusta orar, pero ya cuando se trata de interceder. La intercesión no solo son lágrimas. Dios no responde a las lágrimas, Dios responde a la fe. Téngalo en cuenta. Hay gente que llora mucho, pero no reciben nada. Yo soy un llorón, yo me pongo a orar y yo lloro. Porque uno se quebranta en la presencia del Señor. Pero ese llanto no es de tristeza. La intercesión no se basa en lágrimas, se basa en la fe. Aunque se llora, se llora. Seguro que se llora. Pero uno llora es viendo la misericordia de Dios, es sintiendo la presencia de Dios. Uno llora cuando uno, como dice la canción, sin merecer yo nada. Él nos dio todo. Aleluya. Viendo la misericordia, viendo la grandeza de Dios, es que uno comienza a llorar en la presencia de Dios, y en ese llanto es que uno le dice al Señor, le va contando cositas, y el Señor también le cuenta, porque ¿sabe qué dice el libro de los Salmos? Que Él nos revela sus secretos a los íntegros. Nos revela, voy a hacer esto. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Juntadme. Y a ellos les comenta. Entonces el Señor tiene intimidad, tiene relación con aquel que es íntegro. La intercesión, hermano, no solamente son lágrimas, no solamente son gritos, sino a veces silencios, donde el alma es la que clama.
donde hay dentro algo que usted no lo puede ni expresar. Aleluya, hay cosas que ni con palabras se puede expresar lo que uno quiere decirle al Señor. Y es cuando sale un lenguaje diferente y usted comienza a orar y adorar en el Espíritu. Aleluya, y sale un lenguaje que ni usted lo conoce. Pero entonces logra entrar usted a la misma presencia de Dios. Y ahí expone su queja. Y ahí le dice. Y ahí pelea las batallas. Es ahí, en el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y claro que hay lágrimas. Hermano, la intercesión, y voy terminando, en la iglesia debe ser enfocada que hayan dones, que hayan ministerios para edificación de la iglesia. Si usted no está orando por eso, está orando solo por casos particulares, le aconsejo que gire un poco y hable con su pastor, hermano, dones, ministerios en la iglesia. Porque tienen que haber, porque ese es el fruto del Espíritu y debe haber en la iglesia. ¿Qué más? Que la iglesia como cuerpo de Cristo cumpla la función para lo que ha sido establecida, es decir, mostrar a Cristo. Gloria al nombre del Señor. 1 Corintios 1:31 es la oración, que hayan dones, que hayan ministerios. Efesios 5:27 es lo que la iglesia tiene que hacer. Y ahí la intercesión juega un papel importante, que la iglesia como cuerpo de Cristo no sea un grupo social donde la gente le gusta venir y bonito cantan y todo, sino que se refleje a Cristo. Que la gente sepa que en esa iglesia algo diferente sucede. Y no es un grupo social como cualquiera de los muchos que hay por ahí. También, ¿qué otra cosa? La oración de intercesión por quienes predican la palabra. Ahí, hermano, fortalezca esa área en la intercesión. Hechos 4:31, Hechos 12, del 1 al 5. La intercesión debe estar, hermano, como esa columna que sostiene este edificio. ¿Por quiénes? Por los que salen a la calle, por los que van a un país, por los que están presentando a Cristo. Mire, si usted enfoca la intercesión en esos 3 puntos, que la iglesia hayan dones, ministerios, que la iglesia muestre a Cristo, muestre la obra de Cristo a través de la función que hace la iglesia aquí en la tierra, en todos los sentidos, no solamente espiritual, sino también social, en todos los puntos de vista, porque el Señor no solamente los sanó, el Señor no solamente les dijo, arrepiéntanse, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, sino que cuando tuvieron hambre les dio de comer. Cuando estuvieron enfermos los sanó. Entonces, mire, función de la iglesia, y ahí la intercesión tiene que estar sumergida en eso. Y también, para que, como dijo el apóstol, para que al abrir mi boca sea dada palabra de sabiduría, que los que predican Dios los use, coja a los pastores de aquí de Suiza, métalos en oración sin que ellos siquiera se den cuenta. Vamos a orar para que Dios obre en nuestros pastores, en los que predican, para que cuando abran sus labios y llegue oído esa palabra, aquel inconverso algo sienta, porque esa es la función de la iglesia. Gloria al Señor Jesús. No le tire el flotador. Cuando hay un náufrago, ¿qué es lo que se suele hacer? Le tiro la cuerda, ¿no? Para que el náufrago se coja de ahí. El intercesor no debe tirar el salvavidas. El intercesor se moja. El Señor se mojó. El Señor no dijo, sálvense, Él les mandó el evangelio y unos profetas. El Señor se mojó, se metió. Se mojó, viéndolo a usted y a mí, náufragos en el lodo, en el cieno. Él no se puso a hacer una oración allá arriba. Él se despojó a sí mismo. Se metió al fango, se untó de eso. Lo tomó a usted y me tomó a mí y nos sacó. El intercesor se tiene que mojar.
sentir el dolor de aquel. Aleluya, no es simplemente, hermano, ore, no, sentir el dolor. Y es cuando vienen los gemidos indecibles por el Espíritu Santo. Alabanzas al nombre del Señor. El intercesor no piensa en sí mismo, sino piensa en aquel. No, hermanos, que yo creo, no es lo que usted crea, es que Dios lo ha puesto para que haga un trabajo. Mójese. Póngase entre el problema y entre la justicia, con argumentos. Con argumentos. No, Señor, es que me han mandado en este cargo y bueno, aquí toca para cumplir. No es así. No es así. Métase en la presencia de Dios. Si tú quieres, tú eres soberano. Si tú quieres, hay una necesidad inmensa en la iglesia. Hay una necesidad inmensa en la familia. Hay una necesidad inmensa en los jóvenes, en los padres. Póngase de pie, hermano, vamos a terminar. Métase ahí en medio. Y mire cómo el mal, cómo el problema quiere acabar con esto, con la familia, con el hogar, con la iglesia. Pero usted levante sus brazos, preséntese delante del Señor como aprobado y dígale: Señor, si tú quieres, yo sé que tú lo puedes hacer, tú puedes cambiar esta tormenta, tú lo puedes cambiar en un oasis de paz. Yo sé que este problema que está agotando y está perjudicando a las familias, a la iglesia, yo sé que es difícil, pero yo sé también que tú puedes obrar porque tú lo has hecho. Aquí está esta familia, aquí está esta iglesia y comience, hermano, aleluya, a pelear ahí, a decirle al Señor, aleluya, si tú quieres, tú puedes hacerlo. Y comience a clamar en el Espíritu, sintiendo el dolor, sintiendo la necesidad de aquel que está